Muy bien, continuamos con la clase. Habíamos quedado en los métodos anticonceptivos, simplemente los tipos que hay, y tienen ustedes ahí un cuadrito interesante que implica el porcentaje de eficiencia que tiene cada uno de los métodos, ¿no? Por supuesto que algunos tienen más efectos secundarios deleterios o no deseados y otros no tanto. Algunos tienen mayor eficiencia que otros. Los métodos quirúrgicos, por supuesto, van a la cabeza de aquellos métodos que impiden con mayor precisión el embarazo. Y bueno, hoy las que son las fórmulas hormonales o de las píldoras se han visto mejoradas las fórmulas, que al principio eran solo una bomba de estrógenos, luego fueron migrando a justamente fórmulas combinadas de estrógenos y progestágenos, y bueno, y hoy se prueban, digamos, en cada mujer distintas fórmulas para que no les traiga tantos efectos secundarios y una mayor eficacia, ¿no es cierto?, en el impedimento del embarazo. Bueno, vamos a ir rapidito ahora para compartir esta pantalla. Bueno, una vez que se ha producido la cópula y llegan los espermatozoides al tercio superior de la trompa y se encuentran con el óvulo, ahora óvulo, terminando de la etapa de ovocito secundario. Ya explicó Federico cómo se produce el encuentro de los pronúcleos. Eso desata inmediatamente que esto, que ahora es el cigoto, se alinee con la primera división mitótica de este hijo o nuevo ser. Y entonces esto va a iniciar la etapa de segmentación, que son sucesivas mitosis y mitosis, produciendo 2, 4, blastómeras, 8, y así hasta que llegamos a la estructura llamada blastocisto. Pasamos por la mórula, que es compacta, son unas 50, 60 células aproximadamente, pero me interesa hablar de esto que es el blastocisto. Cisto significa una estructura en forma de pelota, ¿sí? Bueno, a ver si dejamos ya de entrar gente. El blastocisto no lo trae, bueno, así con estos esquemas Silverton, pero sí se los quiero mostrar yo así. Primero, para que entendamos que hay un ahuecamiento interno de esta mórula, originando la primera cavidad del embrión, que es el blastocele. Blasto, recordemos que es todo lo embrionario, y el blastocisto, que es esta estructura, es muy importante porque es la que puede implantar. No hay otra, no se puede implantar la mórula ni más adelante. Es solo el blastocisto, esta estructura que tiene forma de anillo de sello. Los anillos como tenían los reyes, ¿sí? Es decir, esto sería lo que vale el dedo y esto sería el sello. Hay dos partes en el blastocisto, la estructura implantable. Una porción de células que se ha retirado a un lugar de esta pelota hueca ahora, y esto se va a llamar embrioblasto. ¿Por qué? Porque el embrioblasto es la parte en que va a dar la mayor parte del cuerpito nuestro, del cuerpito del embrión, con las estructuras anexas más ligadas a este embrión, como el saco vitelino, el alantoides, que serían como los que darían de comer, digamos, al embrión y funcionarían como un riñón hasta que crezca. Esto en nosotros funciona muy poco, sigue adelante en las aves, por ejemplo. Entonces, el embrioblasto
digámoslo así simple, va a dar la mayor parte del embrión y algunas estructuras accesorias que va a necesitar en la primera etapa. Y el trofoblasto es todo el borde, digamos, del blastocisto, que como bien indica es el tejido embrionario, blasto, que le va a alimentar y sostener trofos. El trofoblasto es lo que le va a permitir pegarse a la pared del endometrio uterino, meterse dentro, alimentarlo de los jugos del endometrio y luego formar la placenta para ya ser el órgano definitivo de sujeción e intercambio con la madre. Entonces, embrioblasto y trofoblasto, que le va a ayudar en todo lo que sea relación con el útero. En esta otra se ve el blastocisto de nuevo, con el embrioblasto, el trofoblasto y el blastocele. Y acá una foto de un blastocisto real. Y esto es lo que sucede cuando viene rotando, digamos, el blastocisto en formación, y ya cuando está formado y toca la pared del endometrio materno, que sería esto rojo. ¿Qué hace el blastocisto? Adherirse, pegarse al endometrio y comenzar la implantación, que es el trofoblasto empieza a tirar como dedos o lenguas, creciendo por mitosis, 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 y hundiéndose entonces en, por ahora, el endometrio. Fíjense que en este proceso se divide en dos. Lo que era el original está en rojo y la parte nueva de este trofoblasto en amarillo. Tienen dos nombres que hacen alusión a cómo son. El trofoblasto original se divide en una capa de células que todavía son distinguibles como células, que están en rojo, que se llama citotrofoblasto, porque las células cito se distinguen, conservan su citoplasma y su núcleo. Y sincitio trofoblasto, que es el amarillo, que es justamente un sincicio celular. Se dice sincicio, aunque se escribe sincitio. ¿Por qué sincicio? Porque las células se dividen por mitosis, pero no se dividen los citoplasmas. Entonces hace una masa citoplásmica grande, multinucleada. Cuando un tejido hace esto, normalmente es muy invasor. Y justamente el sincitio trofoblasto, el amarillo, es muy invasor. Se mete en tejidos ajenos. Ya se mete en la profundidad del útero, hundiendo a todo este embrión ahora en lo profundo de la pared uterina. Entonces, recapitulando, en el primer día hubo fecundación, fertilización, segundo, cuarto a quinto, más o menos, segmentación hasta la mórula, sexto día aproximadamente comienza a formarse el blastocele y el blastocisto, y día séptimo, o sexto, séptimo, algunos dicen que hasta el noveno o décimo puede ocurrir, la implantación del blastocisto en la pared uterina, hundiéndose en lo profundo de la pared uterina. ¿Quién? El blastocisto, que para Silverton es esta estructura que hace entre grises, azules y celestes, con el embrioblasto, el blastocele y el trofoblasto. Luego, entonces, luego, este trofoblasto, que ahora es citotrofoblasto y sincitio trofoblasto, la parte que se ha hundido profundamente en el útero va a, mientras el embrión crece, se rodea de una cápsula que es el amnios, se llena de líquido amniótico alrededor, lo que llamamos la bolsa de aguas, es el saco amniótico con el líquido amniótico. Y mientras esto sucede, que está pasando muchos días mientras tanto, ese sitio trofoblasto y citotrofoblasto forman esta estructura que la voy a mostrar acá un poquito más grande, que es el corion.
Entonces, el corion es del embrión, o sea, es del embrión o del feto, y en la pared del útero va a generar estas vellosidades coriónicas, que son como ramificaciones, como si fueran un árbol, y cada una de estas vellosidades coriónicas fetales invaden el tejido materno, acá lo muestro, invaden el corion fetal, invade el tejido materno, que acá estaría en rosa, y el tejido materno tiene sus pequeños vasos arteriales y venosos. El corion, las células de este corion que derivan del trofoblasto original, liberan enzimas degradativas y roen la pared de los vasos maternos hasta que rompen el endotelio de los vasos maternos, provocando el sangrado de los vasos maternos que ahora bañan a estas ramificaciones de las vellosidades coriónicas. Hay muchos tipos de placenta. En la placenta humana nunca se mezclan las sangres del embrión feto con la materna. Mezcla real no hay. ¿Por qué? Si ustedes se fijan acá, estos son los vasos fetales. Estos serían las arterias fetales con las venas fetales. Vienen, no van al pulmón, porque obviamente no van al pulmón materno, van a la placenta, se oxigenan, se nutren, se llenan de anticuerpos y todo lo necesario y vuelven al embrión. Eso hace que cuando el embrión o feto se van alejando de esta placenta, se genera el cordón umbilical. Entonces el cordón umbilical lleva las arterias a la placenta y vuelven con las venas umbilicales por el ombligo, futuro ombligo del feto, a la circulación fetal. Pero nunca se rompen el recubrimiento del corion de las vellosidades coriónicas. Por difusión reciben oxígeno y nutrientes, algunos de la madre, como la glucosa que le reciben por difusión facilitada, como les dijo Federico, y van a la circulación fetal. En cambio, el tejido materno sí se rompen los vasos y sufren como una hemorragia, digámoslo así, bañando a estos arbolitos de las vellosidades coriales o coriónicas del feto. No se mezclaron las sangres, pero se intercambian entre la circulación materna y fetal. Bueno, ahora voy a agregar otra cosa. Si ustedes observan, los nombres de la circulación umbilical van al revés. Es decir, las azules son las arterias umbilicales, traen la sangre a baja presión desde el feto y vuelven con mayor presión como venas umbilicales. O sea que acá hay que ubicar los colores, digamos, al revés. Entonces, son las venas umbilicales las que traen la sangre venosa del embrión feto, se oxigenan y vuelven como arterias umbilicales. Les decía, en la placenta humana se habla de placenta hemocorial porque baña en estas lagunas de sangre materna al corion cerrado del embrión. Si recuerdan lo que les dijo Fede, el oxígeno difunde, el CO2 difunde en sentido inverso, o sea, devolviéndoselo a la madre, porque esta es la que va a oxigenar su sangre y eliminar el CO2 en su respiratorio. La glucosa es por difusión facilitada, a mayor cantidad que hay en la sangre materna y menor en el embrión,
difusión facilitada hacia la circulación fetal. Los anticuerpos y muchos otros de los aniones, cationes y más, tienen que ser pasados por bombeo activo hacia la circulación fetal. Bueno, esto va a constituir entonces este órgano que... sí, está bien, estoy chequeando si la grabación está bien. Este órgano que decíamos es un órgano constituido por dos individuos diferentes, ¿no? Bien. Volvemos entonces a esta figura. Si observan, cuando ha ido creciendo el embrión, ha ido tomando tamaño, ha ido creciendo su vinculación con el útero, creciendo toda esta área formada por las vellosidades coriónicas y el tejido materno del útero involucrado, y esta área termina siendo entonces un disco, como dice Silverton, como un plato de postre, un plato pequeño, de unos 20 centímetros de diámetro, de forma circular achatada. Obviamente, cuando venga el momento del parto, el feto va a salir del útero por el canal de parto, estirando el cordón umbilical, ¿no es cierto? Y detrás de él, a los pocos minutos, se va a producir el alumbramiento, que así se denomina el desprendimiento de la placenta, llevándose tejido materno también, y saliendo por el canal de parto a continuación. Acá entonces se ve ya un feto, porque evidentemente está, ya tienen la semana 10, como dice acá, han pasado los 2 primeros meses y entonces ya se está constituyendo en un feto real, porque dejamos de denominarle embrión después de los 2 meses y cuando inicia el tercero ya es feto. Bueno, está entonces en la bolsa de aguas, que es el saco amniótico con el líquido amniótico. Acá ha quedado relegado lo que se llama el saco vitelino, que para que ustedes entiendan, sería, si esto fuera un ave creciendo, tendría en la panza el pollito en formación, una pelota amarilla que se hubiera quedado acá alimentándolo y sería la yema, lo que antes era la yema. Muy bien. Luego del saco amniótico, digamos, vienen otros recubrimientos que, bueno, no importa ahora, pero son las estructuras extraembrionarias que se les denomina así. Bueno, una vez que llega el desarrollo a término, como les había explicado Winchi, las 40 semanas, viene lo que se denomina el parto. El parto tiene una primera etapa antes del parto en sí, que es el trabajo de parto. Esto es un fenómeno activo, sobre todo con un gasto de energía fundamental para la parturienta, para la madre, que implica las contracciones rítmicas de la pared del útero, haciendo ahora presión sobre el feto, que no encuentra otro lugar a donde dirigirse con esa presión que no sea el cuello uterino, es decir, colocar su cabeza en el cuello uterino, comenzar los pujos, o sea, empujar la madre, las contracciones con las contracciones uterinas y la cabeza dilatando el cuello, por eso la dilatación cervical. Pero hasta ahí el feto no sale a la vagina, que sería la próxima etapa, por lo tanto todo esto es trabajo de parto. Y luego sí viene la etapa de la expulsión, que es donde primero va a salir por el canal de parto la cabeza, luego el resto del cuerpo y por último el alumbramiento con la placenta. Bueno, acá que estamos viendo, cuando se inicia
el trabajo de parto, que está el feto totalmente desarrollado, no es tan fácil asegurar que solo la madre inicia el trabajo de parto. Hay evidencias de que las primeras cambios para iniciar el trabajo de parto los puede iniciar la madre, los puede iniciar el propio feto o los pueden iniciar ambos a la vez. Un cambio que seguramente va a ocurrir es que la madre va a tener un aumento de CRH circulante. Si ustedes recuerdan, CRH era la hormona o factor hipotalámico de liberación de las corticotrofinas. Cuando están cerca de, o por iniciarse el trabajo de parto, se observa que ha habido un aumento en los días previos de CRH, con lo cual el hipotálamo ya está dando señales de que va a estimular a la adenohipófisis para que ésta libere ACTH, y esta hormona, la corticotrofina, va a ir a suprarrenales para que se libere una mayor cantidad de cortisol, o sea, glucocorticoides. Estos glucocorticoides, el cortisol, recuerden que hacían una elevación de la glucemia y era de efectos glucotrópicos y lipotrópicos, o sea, van a salir a circular una mayor cantidad de glucosa. ¿Y esto por qué? Y porque viene justamente una preparación para, es como si fuera, imaginemos, un efecto, pongámosle combustible a esta mamá que va a empezar el trabajo de parto, también al bebé, al feto, para que tenga reservas, digamos, porque va a atravesar una situación donde de golpe le va a faltar oxígeno, le van a faltar circulación materna con glucosa, etcétera, etcétera. Por otro lado, durante el embarazo, la madre tuvo, digamos, un efecto de alto estrógeno y altos progestágenos, porque estaban sosteniendo, por un lado, que el endometrio siguiera atrófico, activo, con mucha circulación, para darle justamente vida a esta placenta. Este alto estrógeno y progesterona estaban haciendo una inhibición de hipofisaria, digamos, para que no hubiera FSH y no hubiera nuevos folículos y no hubiera ciclo. Y estos progestágenos también estaban inhibiendo de alguna manera las contracciones uterinas. Entonces, lo otro que está anunciándonos que viene el trabajo de parto es que empieza justamente un descenso de progestágenos importante y de estrógenos, y esto libera un juego, libera de nuevo el juego hormonal para que comiencen a las contracciones uterinas. Atención entonces, había progestágenos inhibiendo que el útero se empiece a contraer. Cuando bajan estos progestágenos, recuerden que en el ciclo normal hacían que luego viniera la menstruación. Acá hay un feto, entonces comienza de a poco esta baja de progestágenos y permiten entonces que el útero se pueda contraer. Pero además, el propio miometrio, el propio útero, empieza a expresar ¿qué? Receptores para que estos receptores capten a la oxitocina, y la oxitocina no era de adenohipófisis, era liberada por el hipotálamo directamente a nivel neurohipófisis a la circulación. Entonces ocurren dos cosas. Mientras bajan los progestágenos y estrógenos y se dispone al útero para que vuelva a ser un órgano contráctil, este miometrio recibe
un influjo de oxitocina que proviene de la neurohipófisis. Y se dice que entonces este trabajo de parto, algunos sostienen que vendría del sistema nervioso directamente por hipotálamo, liberando oxitocina para estimular el útero que comience a contraerse, porque la oxitocina, si recuerdan, provocaba la contracción de músculos lisos reproductivos. Entonces comenzarían a contraerse tónicamente el útero, pero además la oxitocina y las contracciones desatan que en el miometrio también se liberen, se pongan receptores para prostaglandinas y se libere a nivel del útero prostaglandinas. Si ustedes recuerdan, en el ciclo femenino, la liberación de prostaglandinas hacía que la mujer tenga contracciones y eso a muchas, o sea, a todas les ayuda a liberar el flujo menstrual y que salga a vagina. Pero en algunas esas contracciones le provocaban dolor. Por eso algunas pastillas antidolor menstrual tenían antiprostaglandina. Entonces el propio útero, ante la oxitocina hipotalámica o neurohipofisaria, si quieren, está liberando prostaglandinas que retroalimentan positivamente su contracción. Con esto, entonces, con todo esto, se provoca, entonces, que las contracciones uterinas entren en un círculo de retroalimentación positiva y entonces el útero empuja netamente sobre el feto y se produce la etapa del borramiento. Porque si ustedes ven acá, este útero, que ya tiene la pared finita porque está distendido por el feto crecido, todavía se observa el cuello de útero. O sea que si con el espéculo observamos, nosotros veríamos un cuellito todavía visible en el fondo de la vagina. Pero la contracción del útero empuja y la cabeza del feto borra el cuello uterino. Y esto no podría producirse si el cuello todavía estuviese duro. Este cuello se ha ablandado en los días previos por la hormona relaxina. La hormona relaxina, que ha sido liberada por la mamá, ha ido a trabajar en dos blancos, el cuello uterino, haciendo que las células, digamos, se estiren y se ablande. Entonces, en esta etapa, el feto hace el borramiento. Y visto desde la vagina, como hace el obstetra cuando ya está controlando el parto, hace que se vea cómo se dilata el cuello y se vea la coronilla de la cabeza del feto. Y a eso se le llama coronar. O sea, se ve dilatado el cuello, que antes era un circulito pequeño y gordo. Ahora se dilata y se observa el coronamiento, que es observar la coronilla de la cabeza del bebé. Hasta aquí entonces era el trabajo de parto. Acá comienza el parto real con la dilatación cervical, el borramiento del cuello uterino y el coronamiento del bebé. Y comienza luego la fase de expulsión, que sería el parto propiamente dicho. ¿Y qué es lo primero que se expulsa? La cabeza del bebé, que como no están osificados los huesos del cráneo, sino que son más bien un cartílago con unos inicios de osificación, sufre lo que se llaman los fenómenos plásticos, es decir, se achata el cráneo del bebé, en algunos más, en otros menos, y pasa entonces por la vagina, que ahora es canal de parto real, y sale por el meato vaginal la cabeza. Si ustedes observan acá el trabajo de parto, el feto está siempre inclinándose hacia izquierda o hacia derecha. En este caso, si la mamá está de decúbito dorsal y esta es la panza y acá está
la columna, este bebé hubiera estado mirando hacia la derecha materna, ¿no? Si observan acá, tuvo que dejar el cuerpito girado hacia la derecha, pero empieza a girar la cabeza para poder pasar por el canal de parto. Acá saca la cabecita y si ustedes observan, como todavía es muy plástico, para pasar la cintura escapular va a tener un problema, porque los hombros son más anchos que la cabeza. Entonces va a pasar primero un hombro y luego el otro. Por eso está acomodadito así. Y, perdón, me adelanté. Entonces, en esta expulsión va a salir la cabeza, el bebé hace un giro allí, saca un hombro y luego otro. Y finalmente va a terminar de sacar el resto del cuerpito y rápidamente, a veces tarda más y otras veces menos, el alumbramiento, que es que el útero continúa las contracciones para desprender o terminar de expulsar, ya va a estar desprendida, la placenta, que como ven ustedes va con el cordón umbilical. Cuando no sale la placenta completa, por eso es muy importante observarla, ya lo van a ver después en los videos, mirarle la cara fetal, la cara materna, que esté completa, porque un resto que quede aquí de tejido placentario, ¿qué va a ocurrir luego del parto? Que la fisiología normal de esta mujer va a notar que ya no hay feto y lo va a tomar como tejido extraño, ese tejido no va a ser alimentado, porque no va a haber estructura que lo alimente, y va a degenerarse. Con lo cual va a ser nido de ¿quién? De bacterias oportunistas y se va a generar una infección. Por eso luego del parto, el obstetra o la obstetra chequean que no queden restos de placenta en el interior. Este es uno de los riesgos de los partos naturales, que todos tienen tantas ventajas, por supuesto, pero una de las desventajas es que si no se chequean, quedan restos de placenta, van a provocar una infección, que por ser un órgano interno y demás, puede generar una sepsis generalizada y la muerte de la mamá. Así que esto es de ver. Y, si me permiten, ahora les voy a mostrar. Espérenme un segundito. ¿Qué les voy a mostrar? Parto. Bueno, no quiere arrancar. Bueno, para cerrar esto, quería mostrarles un videito, pero si no, se los dejo subido. Bueno, definitivamente no quiere. Si se abre, se los muestro, si no, se los dejamos en el aula. Algunos se impresionan, algunos más, otros menos. Porque bueno, algunos de estos videos son de partos reales.
Y en esta presentación, ustedes tienen compilado lo que está en el apunte nuestro que acompaña a Silverton, que es el apuntito de embarazo, parto y lactancia, donde van a tener compilado esto, pero acá es lo que yo les explicaba recién, de que el trabajo de parto antes de la expulsión tiene el borramiento y dilatación, el inicio de la expulsión con el coronamiento y el parto real, que sería la expulsión y la salida de los anexos. O sea, la placenta con el resto del cordón umbilical, algunas membranas como la bolsa de aguas, es decir, el amnios, y acá algunos detallitos para que repasen esto, lo de los fenómenos plásticos o deformaciones que sufre el feto, que son normales, que luego se restituyen. La posición que les decía, tomando de referencia algún punto en el feto, que puede ser la nariz, por ejemplo, si va acomodado a derecha o izquierda. Cómo sale o aparece el bebé por el canal de parto, algunas maniobras que hacen los o las obstetras durante el coronamiento, chequeando la dilatación. La relaxina, otra cosa que hace, otro efecto que tiene es en la sínfisis púbica, que hay si recuerdan, hay un conectivo importante, denso. La relaxina hace que la sínfisis púbica de la mujer, en los últimos días antes del parto, se relaje, entonces se pueden separar los huesos pubis, dejando que salga el feto, ¿no? Otra cosa que suelen hacer en el parto, hay mujeres que tienen digamos, la apertura vaginal muy elástica, otras muy poco elástica. Esto también tiene que ver si es primeriza o si es nulípara, o sea, si nunca tuvo hijos, que es nulípara, primeriza, que sería su primer parto, o no, porque ya se elastiza mucho más con los partos. En eso existe una maniobra que es cortar, digamos, con la mujer cree que va a sentir dolor en ese momento, como está con el dolor del parto, no lo siente, pero se hace un pequeño corte que se llama episiotomía,